¿Cómo afectará la elección de Robert Prevost como nuevo papa a las relaciones internacionales de la Iglesia Católica? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y movimientos articulados en Avia Yala Soberana. Hoy, junto al analista internacional peruano José Alejandro Godoy, magíster en Ciencias Políticas y Gobierno, analizaremos en esta nueva elección de un papa, León XIV, institución de Francisco I. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Enfoque. Comunicación articulada para el buen vivir. Pueblos con memoria. A pesar de que León XIV es estadounidense, tiene estrechos vínculos con América Latina, vivió casi 2 décadas en Perú y su pensamiento y su actitud de vida están muy alejados a los del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La entrevista. José Alejandro, bienvenido a Enfoque, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte. Alejandra, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Este jueves 8 de mayo fue elegido como Papa Robert Prevost, que eligió el nombre de León XIV, un estadounidense nacido en Chicago, Illinois, pero que vivió 18 años en Perú. ¿Cómo viviste este nombramiento y el saludo del nuevo Papa a Perú en español? A ver, varias cosas que comentar. Primera, el Papa tiene obviamente nacionalidad estadounidense por haber nacido en Chicago, pero además tiene nacionalidad peruana. En el año 2015 decidió hacerse peruano, por tanto tiene la doble nacionalidad. Es decir, es estadounidense y es peruano también. Por tanto, acá hay una primera situación por la cual el nombramiento ha, digamos, alborotado a toda la prensa peruana. De hecho, la presidenta de la República, Dina Boluarte, ya hizo un mensaje muy breve de saludo que ya ha sido difundido por los medios de comunicación, ¿no? Y en general esto se ha recibido con beneplácito en el país. Prevost ha sido durante muchos años obispo en Chiclayo hasta el año 2023. En el año 2023 fue llamado por el Papa para que encabece el dicasterio de los obispos, ¿no? Que es una suerte de ministerio de los obispos en el Vaticano, ¿no? Y ya antes, en los años 80 y 90, había tenido algunas estancias también en el norte del Perú. Es una región que él conoce muy bien, en donde él desarrolla una fuerte labor pastoral. Él básicamente es un obispo, en ese sentido, muy en la línea de Francisco, ¿no? Alguien con los zapatos sucios, alguien que está buscando un estilo mucho más parroquial, ¿no? Y alguien que en general ha tenido o está muy en sintonía de lo que fue el anterior papa. Por tanto, lo que vamos a tener muy probablemente es una continuidad, sin mayores cambios mayores, pero sí una continuidad con lo que ha representado el Papa Francisco. Uh-huh. Y dentro de esa continuidad, ¿cuáles son los principales desafíos de León XIV en este nuevo papado que recién comienza? A ver, te voy planteando dos que tienen que ver directamente con las dos nacionalidades del Papa para luego entrar a cosas de la Iglesia. Una primera es la relación que él va a tener con el gobierno de los Estados Unidos. Si bien es cierto, Donald Trump ya saludó la elección del nuevo pontífice, que es evidentemente estadounidense, pues de todos los cardenales estadounidenses es el menos cercano a Trump, ¿no? No es un sacerdote conservador, ¿no? Podríamos decir que es un moderado, no es un progresista a rajatabla, tampoco es un conservador a rajatabla, ¿no? Muy en la línea de Francisco, con mucho sentido social en general, o una pastoral muy social en general. Por tanto, las posibilidades de que sea alguien cercano a Trump no son esas, pero probablemente es alguien que puede, siendo estadounidense, sí tener un diálogo mucho más fluido con un gobierno que efectivamente hoy día se ha convertido en una suerte de gran fiel de la balanza de las relaciones internacionales, que tiene un vicepresidente como J.D. Vance, que es católico,
compartido, ¿no? Y que, por tanto, va a mirar el Vaticano con cierta atención porque Francisco, hasta que falleció, era un poco una suerte de gran línea de contención de muchas cosas de varios líderes globales. Y probablemente Prevost, ya como León XIV, va a asumir este rol. No hay que olvidar que la elección del nombre no es en vano, ¿no? El anterior papa que se llamó León, León XIII, es el que introdujo la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Entonces hay ahí ciertos mensajes en el nombre. En el caso del Perú, una cuestión que, digamos, Francisco fue la última, literalmente la última que resolvió, la última gran decisión que tomó como papa fue la supresión del sodalicio de vida cristiana, ¿no? Una organización católica conservadora fundada por un laico peruano, Luis Fernando Figari, y que fue disuelta por el papa anterior por graves acusaciones de abusos físicos, psicológicos, sexuales, por graves problemas de manejo económico en su interior. Y estamos hablando de una organización que acaba de ser suprimida, ¿no? Con lo cual muy probablemente se va a renovar la confianza a Jordi Bertomeu, que es el sacerdote que se va a encargar de la liquidación del sodalicio. Prevost además fue y se expresó muy claro a favor de las víctimas del sodalicio, con lo cual se prevé que también pueda continuar un poco la línea del Papa Francisco en una materia tan delicada para la Iglesia Católica, e incluso sufrió ataques por parte del propio sodalicio, porque Prevost, cuando era un jefe del dicasterio para los obispos, retiró del puesto de obispo a José Antonio Ur, el único obispo que tenía el sodalicio nombrado y que terminó siendo objeto de algunas acusaciones de abusos en general o de posible encubrimiento de esos abusos en general, ¿no? Entonces, digamos que el sodalicio se encargó durante los meses últimos, incluyendo en las semanas previas, de tratar de aparecer ciertas noticias de un supuesto encubrimiento por parte de un sacerdote en Chiclayo, que tenía también acusaciones de abusos, pero el propio obispado de Chiclayo desmintió esto con documentos, ¿no? Entonces, para que veas un poco las aguas movidas en las que va a tener que moverse el Papa, que además no es una persona que sea muy cercana a la presidenta de la República. En general, la Iglesia Católica ha mantenido una prudente distancia del gobierno de Boluarte. Muchos de sus miembros, comenzando por el nuevo Papa, pero también por Monseñor Carlos Castillo, por el cardenal Pedro Barreto, pues no podía votar por cuestiones de edad, en realidad han sido muy duros en sus críticas a la gestión del actual gobierno, ¿no? No es una iglesia cercana en la actual administración. Probablemente Prevost lo que va a buscar hacer es, de repente, un poco en la línea del Papa Francisco, procurar no intervenir directamente en asuntos políticos ni peruanos ni estadounidenses, ¿no? Tal como lo hizo Francisco en temas argentinos, ¿no? Pero evidentemente tanto Trump como Boluarte van a buscar tener una foto con él para de alguna u otra manera sacar capital político de esto. Y otros retos que tiene el nuevo Papa, yo te diría que es, aparte de la situación de abusos en la iglesia, es ver un poco cómo se maneja en medio de un cónclave que hasta antes de que los sacerdotes, perdón, los cardenales se encerraran el día de ayer en la Capilla Sistina, había muchas dudas sobre cuál iba a ser el rumbo de la Iglesia Católica. Y queda claro que para la mayoría el rumbo de la Iglesia Católica tiene que continuar un poco la línea del Papa Francisco, pero ya se ha visto que hay algunos obispos que no hubieran querido este tipo de continuidad en la línea y, al igual que Francisco, Prevost se va a tener que mover en aguas muy complicadas también dentro del Vaticano. Ujú. ¿Y cómo va a afectar esta elección las relaciones internacionales de la Iglesia Católica? Prevost es alguien que ya habiendo pertenecido a la curia durante un par de años, ya conoce cómo es.
Mm, Entonces creo que eso le va a ayudar un poco a posicionarse. Habrá que ver si va a mantener a Pietro Parolin como secretario de Estado del Vaticano, ¿no? Que además era uno de los grandes voceados como papa, ¿no? Y qué movidas va a hacer en los dicasterios en general. Creo que va a ser un papa que va a marcar, va a estar muy en la línea de Francisco de tener cierta prudencia frente a Estados Unidos, ¿no? Va a seguirse pronunciando probablemente en contra de la guerra de Ucrania, en contra de la guerra en Gaza, ¿no? Y va a ser un papa que va a estar mirando mucho probablemente al continente americano. ujú. Mencionabas la importancia que le va a dar León XIV al combate, ¿no? A los abusos dentro de la Iglesia Católica. Pero ¿qué pasa teniendo en cuenta a sus vínculos con América Latina y esos 18 años en Perú, a temas como la migración, los derechos humanos, los derechos de las minorías? ¿También van a estar en su agenda? ¿Qué rol le va a dar a todo eso? Yo te diría que mucha cuestión social respecto al tema de la migración va a estar muy presente. Yo te diría que el Papa actual va a tener mucha cuestión muy ligada a digamos, la lucha contra la pobreza, ¿Mm? ¿no? Creo que no va a dar muchos guiños en torno a las cuestiones de género. Yo creo que más bien ahí va a ser mucho más prudente que el Papa Francisco, ¿no? No va a ir mucho más allá de lo que él ya ha puesto, ¿no? Y eso es un poco como creo que se va a mover en esa línea, ¿no? Va a ser una pastoral muy social, pero no necesariamente de mayor apertura en cuestiones de género de la que ya se ha tenido con el anterior pontífice. Mm. El Papa Francisco ha dejado la vara muy alta. ¿Qué esperan los fieles de nuestra región de América Latina de León XIV? Bueno, muchos de ellos, por ejemplo, en Perú se hizo una encuesta la semana pasada a través de Ipsos, que es la encuesta de mayor credibilidad en Perú, y el 66% de peruanos, ¿no? Esperaba que el Papa se pareciera mucho, tuviera una vertiente mucho más parecida al Papa Francisco, ¿no? La pregunta exacta no era si se parecía al Papa Francisco, sino es que si querían un papa mucho más cercano a la gente, con una iglesia mucho más cercana a la gente, ¿no? Ujú, Entonces, creo que la expectativa que tienen muchos creyentes hoy, y no creyentes también, es que continúen muchas de las cosas del anterior pontífice. Como tú bien lo has dicho, ¿no? Francisco, que fue aprendiendo muchas cosas en el camino, ha puesto una valla muy alta, ¿no? Y este papa además tiene, vamos, es mucho más joven de lo que en edad, tiene 69 años de sí. cuando Francisco fue elegido, ¿no? Entonces eso te va marcando también de que se está esperando un pontificado que procure ser mucho más largo. Este duró 12 años, ¿no? El de Francisco. Este podría durar tranquilamente unos 20 años, ¿no? Ujú, Si es que nos atenemos un poco a las estadísticas últimas de longevidad papal, considerando los tres últimos papas. ujú. Siguiendo un poco esa línea, ¿no? De la continuidad en el tiempo, ¿va a impulsar León XIV alguna reforma en la iglesia? ¿Es posible esto? Todavía, todavía es muy pronto para decirlo, ¿no? Probablemente va a seguir con esta idea de los sínodos hechos por Francisco para tener mucho contacto entre laicos y iglesias, parroquias, pero digamos, Francisco todavía no había dado, no había hecho grandes cambios en la curia, ¿no? O grandes cambios en la estructura de la iglesia, salvo comenzar a introducir mujeres en los dicasterios, ¿no? Como ocurrió con Sor Siguna Brambila, que es la jefe de los dicasterios para las sociedades de vida apostólica. Pero, digamos, por ahora es muy difícil de prever. O sea, Prevost recién acaba de ser elegido como papa, no vamos a tener mucha idea de lo que vaya a hacer hasta ver sus primeras acciones, sus primeros nombramientos y también sus primeros discursos, ¿no? El discurso de hoy ha sido mucho más protocolar, con claros guiños hacia Perú,
pero vamos a ver un poco cómo se sigue desenvolviendo, considerando que viene ya una ceremonia de coronación oficial, que vienen ciertos ritos por delante y ciertos retos también. Ujú. José Alejandro, hay quienes critican que los tiempos de la Iglesia Católica no acompañan a los tiempos de los pueblos y de la gente. ¿Considerás que la parte más ortodoxa del Vaticano va a permitir que pueda desarrollar todas esas iniciativas planteadas por León XIV en materia de derechos humanos y acercarse a la gente y continuar un poco la línea del anterior Papa Francisco? Es muy complicado, Ujú, ¿no? Porque en efecto el Papa tiene de alguna u otra manera tratar de avanzar sin obviamente hacer una ruptura con ese sector conservador, ¿no? O sea, finalmente la Iglesia Católica busca ser una dentro de su diversidad y es muy cierto que hay obispos que o han querido omitir el legado del Papa Francisco o han querido pasarlo por alto, ¿no? Pero al final, ¿no? Lo que ha terminado ocurriendo es que, claro, es un papa de continuidad y que él mismo lo ha expresado en su discurso. Entonces, él va a tener que ver mucho cómo es que avanza en ello, ¿no? Considerando además que, claro, él viene de otra orden histórica, ¿no? El papa anterior venía de la orden jesuita, de la Compañía de Jesús, y luego, este, Prevost ahora viene básicamente de la orden agustina, que es otra orden importante e histórica dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, allí es un poco por donde él va a tratar de alguna u otra manera, navegar. No es fácil, ¿no? Hay algunas cosas que las cuales de repente él va a poder avanzar. De hecho, el cardenal Prevost estuvo a favor, por ejemplo, de incorporar a los divorciados, ¿no? Y a las personas que se volvieran a casar para volver a tener la comunión, pero no necesariamente va a avanzar en otras cosas, ¿no? Entonces va a tener un poco que ser muy cuidadoso en hacer cambios sin necesariamente esto ejemplificar algún tipo de ruptura. ujú. José Alejandro, ¿y qué podemos esperar de sus acciones para el resto de este año? Pues, a ver, es un papa que va a tener que pronunciarse rápido en muchas materias. Va a tener que ser un papa que va a tener que marcar muy rápidamente una línea, ¿no? De alguna u otra manera, las menciones a Francisco ya marcan una línea mucho más, digamos, de continuidad, pero al mismo tiempo va a tener que ver qué es lo que hace como sello propio, ¿no? Porque finalmente no puedes quedarte únicamente como una cuestión de simplemente tener lo mismo, ¿no? De que fue Francisco, ¿no? Sino va a tener que tratar de tener algún tipo de sello propio. Ujú. José Alejandro Godoy, magíster en Ciencia Política y Gobierno, docente peruano. Muchas gracias por estos minutos con enfoque. Ok, listo. Muchas gracias, Ale. Es hora de despedirme. Suscríbanse ya a este canal para más contenido geopolítico. Ya se viene la frase del día. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. Si bien es cierto, Donald Trump ya saludó la elección del nuevo pontífice, que es evidentemente estadounidense, pues de todos los cardenales estadounidenses es el menos cercano a Trump, ¿no? No es un sacerdote conservador, ¿no? Podríamos decir que es un moderado, no es un progresista a rajatabla, tampoco es un conservador a rajatabla, ¿no? Muy en la línea de Francisco, con mucho sentido social en general, con una pastoral muy social en general. Por tanto, las posibilidades de que sea alguien cercano a Trump no son esas, pero probablemente es alguien que puede, siendo estadounidense,
sí tener un diálogo mucho más fluido con un gobierno que efectivamente hoy día se ha convertido en una suerte de gran fiel de la balanza de las relaciones internacionales, que tiene un vicepresidente como J.D. Vance, que es católico, convertido, ¿no? Y que, por tanto, va a mirar el Vaticano con cierta atención porque Francisco, hasta que falleció, era un poco una suerte de gran línea de contención de muchas cosas de varios líderes globales. Y probablemente Prevost, ya como León XIV, va a asumir este rol. Enfoque, con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y comunidades articulados en Abya Yala Soberana para www.radiovictoriagt.com. Radio Dignidad de Honduras, Codecá Guatemala, Abya Yala Soberana, Minca Comunicaciones de Argentina, Rondas Campesinas de Perú y Radio Victoria de Guatemala.